Buenos días, compañero y tutora. Hoy le vamos a hablar sobre el muestreo, tipos de defecto. Mi grupo está conformado por Carlos Barbosa, Daniela Molina, Jessy Mora y Xiomara Morales. ¿Qué es el muestreo? Es una herramienta de investigación científica cuya función básica es determinar que una parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra puede lograr una representación adecuada de la población en la que se reproduzca de la mejor manera. Los rangos esenciales de dicha población son importantes. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Imaginemos que queremos saber algo del universo o la población. Un ejemplo sería qué porcentaje de los habitantes de Colombia ingiere medicamentos. Una forma de obtener este dato sería contactar con todos los habitantes de Colombia, 1.022 millones de personas, y pregúntales si ingieren medicamento. La otra forma sería seleccionar un subconjunto de individuos, por ejemplo, 1.000 personas. Pregúntale si ingiere medicamento y usar esta información como una aproximación de la información buscada. Pues bien, este grupo de 1.000 personas que permiten conocer mejor cómo se comporta el total de colombianos es una muestra, y la forma en que seleccionamos es la técnica de muestreo. Las desventajas del muestreo: hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población se denomina error de muestreo. Hacer conclusión hacia una población mucho más grande de la que originalmente se toma la muestra. Ventajas del muestreo: fácil de aplicar y comprender, reduce costos y reduce tiempo. Técnicas de muestreo. Técnicas de muestreo se dividen en dos: no probabilístico y probabilístico. Los no probabilísticos se encuentran muestreo de conveniencia, muestreo discrecional y muestreo por cuota. Se define como muestreo no probabilístico al que no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección. Durante su proceso intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma bien definida o validada. Por esta razón, es aquel que se utiliza de forma empírica. Muestreo de conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por esfuerzos deliberados de obtener muestras representativas mediante inclusión en las muestras de grupos supuestamente típicos. Pretende seleccionar unidades de análisis que cumplan los requisitos de la población, objeto de estudio, pero que sin embargo no son seleccionados al azar. Ventaja: menos costoso, no requiere mucho tiempo, fácil de administrar, por lo general asegura alta tasa de participación, posible generalización a sujetos similares. Desventaja: difícil generalizar a otros sujetos, menos representativas de una población específica. Los resultados dependen de la característica única de la muestra. Mayor probabilidad de error debido al investigador o influencia de sujetos. El muestreo discrecional. Al criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Aplica bien para estudios de reprueba piloto para un instrumento. La idea se centra en que el investigador elige la muestra porque los considera lo más representativo. Ventaja: este método es sumamente fácil de aplicar, no es costoso, depende del conocimiento que tiene el investigador. Desventaja: no es tan preciso ya que depende del juicio del investigador. Muestreo por cuota, también denominado en ocasiones accidental, se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y de los individuos más representativos o adecuados para los fines de investigación. Mantiene por tanto semejanza con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. Ventaja: es semejante a muestreo aleatorio estratificado, como se dijo ahorita, se basa en los individuos más representativos de la población, y la desventaja es que en algunos casos esta técnica no es totalmente representativa de la población. Se debe saber que se han tenido en cuenta solo los rasgos seleccionados de la población para formar sus grupos. Probabilístico.
se divide en muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático y muestreo en etapas múltiples. El muestreo probabilístico puede definirse como aquel en que todos los productos de la población tienen una probabilidad de entrar a formar parte de la muestra. El muestreo aleatorio simple se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra. Valga la redundancia. Una vez censado el marco de la población, se asigna un número a cada producto y se elige aleatoriamente. Se elige uno totalmente al azar. Ventaja: es sumamente sencillo y de fácil comprensión. Permite el cálculo rápido de medias y varianzas. Está basado en la teoría estadística. Por esta razón existe paquetes informáticos a analizar todos los datos. Desventaja: requiere que se posea un listado completo de toda la población. Otra es el trabajar con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. Muestreo estratificado. En este tipo de muestreo, la población de estudio se divide en subgrupos o estratos, escogiendo posteriormente una muestra al azar de cada estrato. Esta división suele realizarse según una característica que puede influir sobre los resultados de estudio. Ventaja: se puede obtener estimaciones más precisas y confiables. Otra es que puede realizar diferentes métodos de muestreo y estimación en determinados estratos, lo que permite reducir la varianza de desviación estándar y por tanto disminuir el tamaño de la muestra. Facilita la coordinación y realización de los trabajos de campo. Desventaja: los análisis son complicados. Muestreo sistemático. Se utiliza en muestras ordenadas. Consiste en seleccionar al azar un elemento a partir de él, incrementando un intervalo fijo, seleccionar toda la muestra. Primero se determina de qué tamaño es la muestra. Una vez determinado el tamaño, se calcula el coeficiente de elevación. Esto es el cociente, la división entre el tamaño del universo y el tamaño de la muestra. Ventaja: de fácil aplicación. En algunas ocasiones no es necesario tener un listado de toda la población. Desventaja: si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se puede hallar estimaciones desniveladas. Muestreo múltiple o conglomerado. Se realiza cuando es imposible el muestreo aleatorio simple debido al tamaño de la población. En este tipo de muestreo, la unidad muestral no son los elementos del universo, sino un conjunto de elementos que bajo determinado aspecto se puede considerar que forman una unidad. Ventaja: resulta muy eficiente cuando la población es enorme, minimiza costos, no es necesario tener un listado de toda la población, puede ser necesario solo de las unidades primarias de muestreo. Desventaja: error estándar es mayor que en el muestreo simple o estratificado. Es complejo su cálculo de error estándar. Ahora voy a definir los tipos de defectos. Existen tres tipos de defectos. Defectos críticos son aquellos que violan las leyes, agreden al consumidor o hacen inservible al producto. El defecto mayor produce una disminución en el correcto funcionamiento o utilización del producto y es notado por el consumidor. Defecto menor produce una disminución leve en el correcto funcionamiento o utilización del producto. Probablemente no le note el consumidor, pero sí la nota el personal calificado de producción y control de calidad. Cada tipo de defecto será objeto de un estudio acabado por las partes interesadas y deberá finalizar en un muestreo de defectos, debidamente calificado por tipo de defecto y firmado por las partes involucradas. En todos los casos posibles deberá constituirse el muestrario con defectos situados justo a los límites de aceptación o rechazo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tabla militar estándar. Esta tabla es una tabla de muestreo por lote en la cual se determinará si se acepta o no se acepta un producto farmacéutico. Este proceso se aplica a la hora que se hace una recepción técnica. Ahora les voy a dar una explicación cómo se utiliza la tabla militar estándar de acuerdo a la norma colombiana ISO 2859. Primero retrocederé un poco donde el compañero Yesid habla sobre los defectos, que hay tres tipos de defectos: defecto crítico, defecto mayor y defecto menor. Estos tres defectos se califican en una tabla por aparte, pero para calificarse primero se debe determinar el tamaño de la muestra que se va a tomar. Entonces aquí es donde cumplen su función las tablas estas. Esta tabla
tiene el siguiente contenido. Tiene la primera columna, que es el tamaño del lote, que tiene unos rangos de 2 a 8, de 9 a 15, así sucesivamente hasta llegar a 500.000, una unidad y hasta más. En este rango se determinan, viene siendo el tamaño del lote, el grande, los rangos. Una segunda columna que está dividida por 3 subcolumnas, que la primera es S1, S2, S3, S4. Estos son niveles de inspección especiales. Estos niveles no se utilizan en el servicio farmacéutico, se utilizan en empresas industriales, cuando le llega materia prima y eso. En el servicio farmacéutico son los niveles de inspección generales. Estos niveles de inspección es el nivel 1, que es el nivel bajo. Un nivel intermedio viene siendo el segundo, aunque es bastante estricto. Está el nivel 3, que es mucho más estricto, pero en el servicio farmacéutico se utiliza es el segundo nivel, que es el general. Bueno, entonces vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a inspeccionar un lote de acetaminofén que llegó. Ese lote es de 5.000 tabletas de acetaminofén, las vamos a inspeccionar. Entonces venimos a esta tabla y buscamos el rango, el promedio donde estén las 5.000 tabletas de acetaminofén. Aquí está subrayado, ese rango se encuentra de 3.201 unidades a 10.000 unidades. Entonces nos dirigimos a los niveles especiales generales en el segundo nivel y vemos que marcamos la letra L. Esa letra L viene siendo el código para pasar a la segunda tabla. Es esta. En esta tabla ya si vamos a inspeccionar esos defectos que se encuentran. Estos defectos se califican o se inspeccionan individualmente. Defecto crítico por aparte, defecto mayor por aparte y defecto menor por aparte, con distintos rangos de calidad. Entonces prosigamos. Esta tabla consiste en la primera columna con unas letras. Estas letras son los códigos que nos da la primera tabla. La segunda columna viene siendo la cantidad de muestra que se va a tomar. Las otras columnas vienen siendo los niveles de calidad o los rangos con que se van a calificar. Los defectos. Estos niveles de calidad comienzan desde 0,01 hasta 1000. De esa manera se califica. Los rangos que están a la izquierda son un poco más estrictos, son bastante estrictos a la hora de calificar. Los que están acá a la derecha, que se califican por 1000, son más permisivos, permiten más defectos. Entonces aquí nos situamos en la L, en el código, en la letra L, y nos dice que el tamaño de la muestra van a ser 200 tabletas. De esas 5.000 tabletas de acetaminofén vamos a coger 200 tabletas para hacer la inspección, la recepción técnica. Entonces ya partiendo de ese tamaño, nos vamos al documento que le hablé de la tabla de los defectos. Aquí esta es una tabla del INVIMA. Nos va a mostrar la serie de defectos que se van a calificar. Aquí están. Mira, dice defectos en el material de acondicionamiento. Están los defectos. De este lado están los defectos todos. De este lado están las categorías del defecto. Viene siendo defecto crítico, mayor y menor. Aquí se van calificando
todo lo que viene siendo. En la ausencia, si no, el nombre genérico no tiene nombre genérico, no aparece por ningún lado, lo tiene borrado. El volumen tiene algún defecto, la fecha de expedición o el lote están borrados, no se ve, la forma farmacéutica tiene algún defecto, no sé. Entonces se van calificando. Si no tiene ningún defecto crítico, ningún defecto menor, ningún defecto mayor, se deja en blanco. Si se le encuentra un defecto, sí se le va determinando, se le va poniendo su X. La ausencia del laboratorio titular, ya sí. Miren, aquí están calificados los niveles críticos, los defectos críticos, aquí están los defectos mayores. Aquí se califican lo que es también consistencia, color, todo eso. Bueno, regresemos nuevamente a la segunda tabla. Y ahora sí, ya cuando tengamos aquellos defectos determinados, ya llegamos acá para ver si se acepta o se rechaza el producto. En farmacia, los defectos críticos por lo general se puede calificar con 0,65 en la calidad. Nos vamos a ese rango. Ese rango nos dice, siguiendo el código de la L, que ese es el importante, siempre hay que seguirlo, no hay que perderlo. Dice que se acepta con 3 defectos críticos y se rechaza con 4 defectos. Si seguimos el código código de la L que nos dio, vamos a calificar entonces el defecto mayor, se calificaría intermedio, o sea, entre medio de lo estricto y entre medio de lo permisivo. Se calificaría con un rango de 1,5 y bajamos hasta la L. Vea, si vemos aquí, se acepta con 7 defectos, se rechaza con 8 defectos mayores. Vamos aquí a calificar ahora los defectos menores. Seguimos la L que viene siendo el código. Entonces lo vamos a calificar con un rango de 0,5, ya un poco más permisivo. Aquí se aceptarían con 21 defectos y se rechazaría con 22. Ahora les voy a explicar algo, lo voy a aclarar, que entre más grande sea el tamaño del lote, es probable que se deje pasar más con un defecto crítico más, con unos defectos mayores más amplios, con unos defectos menores más grandes. Pero entre más pequeño sea el lote, menos defectos se dejarán pasar. Vamos a hacer otro ejemplo con un defecto menor, con un lote menor, perdón. Vamos a la primera tabla. Vamos a inspeccionar en el promedio de lote de 91 y 150 tabletas de medicamento. Vamos a coger ese rango. Llegamos aquí al nivel 2 de inspección. Vemos que nos da la F, se viene siendo el código. Entonces pasamos a la segunda tabla. En la segunda tabla vemos el código, que es la letra F. Aquí el tamaño de la muestra sería de 20, ya un poco menos. Entonces vamos a seguir el código, vamos a seguir la F para llegar al rango de inspección de defectos críticos. Miren, ya aquí ya no se acepta ningún error, ningún defecto crítico. Un solo defecto se rechaza. Si seguimos para inspeccionar los defectos mayores, aquí en 1,5, miren, estamos calificando, tampoco se aceptan defectos mayores. Se acepta con 0 defectos y se rechaza con un defecto. Seguimos el código de la F y llegamos hasta el rango donde se van a calificar los defectos menores. Miren, ya como este lado es más permisivo, ya no es tan estricto, se aceptaría con 3 defectos y se rechazaría con 4. Entonces quería aclararles ese pedacito
que entre más grande sea el lote, va a pasar con más defectos. Pero si el lote es pequeño, ya es más estricto, ya no se aceptan tantos errores. Muchas gracias, esto es todo.